continuación tenemos a nuestro segundo invitado, quien es presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, el ingeniero Leopoldo Campo, con quien vamos a estar trabajando, dialogando, mejor dicho, la parte de la reactivación de este sector económico que el gobierno ha determinado, que saldrán con un plan piloto frente a la crisis económica actual. Estamos con el ingeniero Leopoldo Campo. Buenas tardes, mi ingeniero. ¿Cómo se encuentra? Adelante. Sí. Buenas tardes, un gusto de estar aquí. Gracias por esta gentil invitación. Estoy a las órdenes. Perfecto. Mi estimado ingeniero, ¿usted cómo visualiza el panorama actual del sector de la construcción frente a la crisis sanitaria del coronavirus? Bueno, el sector de la construcción, antes del coronavirus ya estábamos en crisis. Hoy realmente esto ha hecho que ya toquemos fondo, porque realmente el hecho de que un sector tan importante, que es el principal motivador y regenerador de la economía del país, el principal fuente de empleos, la mayor cantidad de empleos giran en torno a la construcción en el país, incluso es el único sector donde se tiene empleos a gente no escolarizada incluso. Todo esto está paralizado, estamos en cero, o sea, realmente hemos tocado fondo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la proyección de crecimiento del sector de la construcción para el 2020, teniendo en cuenta que según una publicación del comercio de diciembre del año anterior, afirma que el sector de la construcción decreció en un 3,9% con relación al 2018? ¿Cuál es la proyección en este 2020? Bueno, yo creo que ahorita es muy pronto. Si teníamos a inicios de año ciertas proyecciones de empezar a subir, aunque tomando como referencia que nosotros históricamente hemos sido aportantes dentro de lo que es el PIB, el 10%, desde el 2017, 2018, se ahondó más 2019, empezamos a tener números rojos con menos 4,6% en negativo, aportantes al PIB. Entonces, cualquier proyección que teníamos a inicios de año realmente se fue al traste con el tema coronavirus, porque realmente estamos paralizados, estamos en cero. Y tómese en cuenta, aunque yo siempre lo digo, parece que voy a redundar con lo que indico, las obras son afuera. Entonces, es el único sector que no puede trabajar por teletrabajo. Perdone la redundancia, si es que fuera redundancia. Entonces, tenemos que ver un conjunto de soluciones y ayudarle a pensar al gobierno de que tenemos que ver alternativas, pero por sobre todo tenemos que ser ahora sí imaginativos, sabedores que el gobierno de por sí no tiene plata. Entonces, obra pública no vamos a tener mucho. Va a depender de todo el esfuerzo que pueda hacer la empresa privada. ¿Sí? Ahí va mi siguiente cuestionamiento, siguiente pregunta. El 17 de abril, la ministra María Paula Romo da las pistas de que el sector de la construcción va a retornar a laborar con un plan piloto. ¿En qué consiste este plan piloto propuesto por el gobierno o cuál es el posicionamiento actual que tiene la Cámara de la Construcción frente al mismo? Ahí lo que creo es que hubo una ligereza en los enunciados, en los títulos para dar esta información que dio la ministra. Lo que se hizo es organizar un plan piloto con pocas empresas para ver si es susceptible, que bajo protocolos, es decir, lineamientos bastante estrictos en pos de cuidar lo más importante, que es la salud de nuestros trabajadores, empiecen ellos a hacer los punta de lanza, si se quisiera un término, por emplear un término, para que con ese ejemplo que ojalá surte efecto, empezar a abrir recién al sector. Desgraciadamente los grandes titulares decían reactivación del sector de la construcción. Realmente esto generó bastante ansiedad en mucha gente, porque realmente lo que estamos esperando es a ver si algún momento la autoridad de salud ya autoriza que empecemos a producir, porque es, por demás decirlo, es catastrófico lo que está pasando con mucha gente del sector vulnerable, que es
nuestros operadores, nuestros empleados, nuestros trabajadores que giran en torno a la construcción. Realmente ellos viven del día a día, de un salario diario y semanal en el mejor de los casos, que si trabajan, ganan y comen. ¿Qué pasa? Ya estamos pasando el mes de estar paralizados, de cero productividad. Y también viene la desesperación del empleador, que dado una noticia así dice, bueno, yo quiero salir también a trabajar. No, lo que se organizó es un protocolo, es decir, lo que se hizo es un periodo de prueba a manera de experimento con base a protocolos que el COE recién los está analizando para ver si lo ajustamos a nuestra realidad. Y en base a esos lineamientos bastante estrictos, autoriza a que sean pocas empresas. También está analizando que sean obras del sector público y del sector privado, para que sean ellas quienes a manera de prueba salgan y ver si eso funciona y en función de ello empezar a abrir la puerta al resto. Pero de ninguna manera es la reactivación del sector de la construcción, que eso realmente ha causado cierta inconveniencia en algún sector de la sociedad, ¿no? ¿Qué aspectos se ha tomado en cuenta para poder considerar los proyectos que son factibles dentro de este plan piloto? Bueno, primero, que sean sujetos a cumplir los protocolos bastante estrictos, porque primero va a incumbir de que inviertan bastante dinero, es decir, gasten bastante plata en cumplir los protocolos, y ese dinero no estaba presupuestado dentro de lo que es la obra misma. Entonces tampoco es que es susceptible para todo tipo de obras, porque eso va a irse fuera del presupuesto, como repito. Esa es la primera condicionante. La segunda, el COE está Perdón que le analizando. corte. Sí, dígame. El punto anterior implicaría el incremento del costo de los proyectos para comprarlos. ¿Recaería en el cliente? Sabe que no. Yo estoy utilizando, a responsabilidad mía, una máxima que dice, hoy todos tenemos que empezar a ver, si queremos dar pasos adelante, empezar a ver un posible perder-perder, ya no una posibilidad de un ganar-ganar. El hecho de que los proyectos, a diferencia de lo que se creería, que van a subir de costos, tienen que ver la forma de cómo ajustar y mejor bajar los costos para que pueda ser susceptible de que sea atractivo a los compradores. Caso contrario, una época tan grande de contracción, de crisis general en el país, ¿quién va a animarse, por ejemplo, ahora a comprar una casa de 150, 200, 300 mil dólares? Que son las casas denominadas VIP, que es de 90 mil dólares hacia arriba. Si ahora lo que usted tiene que ver es que primero puede sobrevivir buscando plata para comer. Entonces, ¿cuál es el segmento que yo creo que se va a potencializar, a desarrollarse? Es el segmento de las casas BIS, vivienda de interés social. Más o menos yo hago un análisis de que puede ser viviendas de 50 mil dólares para abajo. Con créditos blandos, flexibles, tiene que ser un conjunto de voluntades que la banca pueda flexibilizar los créditos al comprador para que pueda equiparar el hecho de que usted, con la misma plata que ahora esté arrendando, pueda pagar, pero su vivienda propia. Entonces, ideas como estas van a permitir ver que se puede empezar a repotencializar una economía tan devastada como vamos a quedar. Todavía, realmente todavía, no sentimos la crisis profunda con la que vamos a salir todos los sectores de la sociedad. Ahí es donde yo repito, aquí tenemos que empezar a ver un perder, porque todos tenemos que ajustar los cinturones. Perfecto, y ahora le hago la pregunta con respecto a una publicación del día de ayer de El Comercio, en donde una entrevista a su persona, en donde usted mencionaba o proponía, mejor dicho, el retorno de capitales. ¿Cómo se lee esto o qué se consigue con el retorno de capitales en el sector de la construcción específicamente? Nosotros estamos dando ideas al gobierno porque hay que ayudarle a pensar al gobierno y no solo esperar y estirar la mano y decir, papá, gobierno, o al presidente de la República y a las autoridades de turno, decir, dígame por dónde voy a caminar.
Tenemos que darles ideas y herramientas en cada uno de los sectores, porque ahora hay que empujar y arrimar el hombro todos. Entonces, parte de nuestras propuestas, que ya se lo hemos hecho por escrito al señor presidente de la República, es que puede existir siempre y cuando se flexibilice el retorno de capitales. Tenemos una idea que pueden ser alrededor de $1.000 millones de plata de ecuatorianos que están en Europa, están en Estados Unidos, ganando intereses bajísimos. En Europa los intereses incluso a ratos son negativos. En Estados Unidos creo que están en el orden del 2.5%. Entonces realmente son irrisorios los intereses que están ganando. Pero ¿por qué no traen ese dinero acá al Ecuador? Porque realmente los castigos son tan altos que prefieren dejarlo el dinero allá, ganando poquísimo interés. ¿Para qué voy a traer mi plata si me va a hacer que el Estado me va a quitar una gran cantidad de mi plata? Y una vez concluyo con algo que me podría preguntar. Hay mucho dinero que puede ser susceptible de blanqueamiento, ¿sí? O de lavado de plata. Hay una institución que es la UAFE, que de hecho dimos una conferencia hoy en la mañana, desde las 10 de la mañana, y perdone, pero debo hacer propaganda porque hay temas que la sociedad no lo sabe. Estuvieron más de 7,000 personas en la conferencia hoy en la mañana, ¿sí? Se lo difundió por Facebook Live, el tema del lavado de activos. Entonces, para chequear esta plata que de buena voluntad yo puedo traer de afuera, está la UAFE, que chequeen que es dinero bien habido, que viene bancarizado, que viene con todas las normas de seguridad y que no es dinero producto de un lavado de plata, puede serlo. Entonces ahí es donde simplemente las entidades de control ejercen su trabajo y traen dinero para empezar a potencializar una economía que realmente toca, como dije, ser imaginativos para ver cómo damos pasos adelante en conjunto. Solos, así aislados, no vamos a poderlos hacer. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ustedes hacen al gobierno nacional desde la Cámara de la Construcción? Para que se reactive nuestro sector. Una de estas es la que acabamos de denominar, la posibilidad de que flexibilice para traer capitales. Algo importantísimo, que para mi criterio lo más importante son los seres humanos, son nuestros trabajadores, que se flexibilice el tema laboral. A título ya muy ambiguo de haber conseguido conquistas laborales, dicen algunos dirigentes, especialmente sindicalizados y todo. Hoy tenemos que todos flexibilizarnos. ¿Qué es lo que proponemos? Permitan que se trate y se autorice a que sea el trabajo por horas, que exista el trabajo con un contrato a plazos fijos. ¿Por qué pedimos esto del trabajo por horas? Porque usted va a hacer una vivienda, usted le permite al empleador contratar al señor que le pone el parquet, viene, le contrata por horas, 1, 2 días, no se demora más, le paga y se va. Le contrata al gasfitero, 1, 2 días, contrato por horas, le paga, le hace las instalaciones de agua potable, le paga y se fue, y así empieza a diversificar a mucha gente el trabajo y no le pone a la defensiva como ahora la rigidez laboral existe. Aquí usted no tiene que hacer un contrato, si no hay afiliación al IES, si no tiene toda una serie de cortapisas que hace mejor que usted se frene en poder diversificar. Ahora hay que masificar el empleo, lo poco que tengamos, para que pueda dar de comer a la mayor cantidad de gente. Dentro del sector de la construcción, dígame. Ahora esa propuesta no caería en una precarización del trabajador. ¿Pero qué prefiere usted? ¿Que tenga trabajo o que no tenga nada? Hay 500,000 personas que tenga trabajo o que no tenga nada. Hay 500,000 personas dentro del sector de la construcción con empleo, que es el universo más o menos de gente que circunda en una construcción, ¿no? En el universo de la construcción en el Ecuador. Dentro de este universo, apenas el 38% tienen empleo formal. El 62% es gente que es empleados informales o se quedaron sin ningún trabajo. Lo que estamos viendo, y es una premonición real,
que a pocos días, cuando empecemos a salir, los despidos van a ser masivos y ese 62% va a ser mucho mayor. Si no empezamos a dar ideas para poder flexibilizar las cosas, nosotros debemos empezar a masificar el trabajo, aunque sea de a poco, por horas. Ahorita debemos dejarnos de hablar ese término, con todo respeto le digo, de precarizar. ¿Qué se trata de precarizar? Precarizar lo que ya están ahorita, que no tienen trabajo, no tienen para comer. Es una gran realidad que están saliendo como pedidores de caridad, gente económicamente productiva, porque no tienen dónde ocuparse. Y hoy que estamos en cero, ¿no es preferible darles algo para que coman a que sigamos en cero? Precarizar es lo que estamos ahorita. Y precarizar es a lo que estamos avanzando a pasos agigantados si no flexibilizamos las cosas. Entonces estamos dando propuestas y nosotros solicitamos que asimismo nos den pues otras propuestas y que no se lo vea que el empleador es el malo de la película y la víctima es el empleado. Pero si lo que estamos es dando propuestas para poder trabajar con la mayor cantidad de gente. Si no, entonces voy a hacerle que el empleado que yo tenga en nómina sea todólogo, el mismo me pegue el parquet, el mismo me haga las instalaciones, el mismo me haga todo, y que siga aumentando el desempleo en el país. ¿Le parece que eso será justo? Sí, le Ahora escucho. yo le pregunto, ¿por qué tiempo sería recomendable esta flexibilización en el campo laboral de los trabajadores con respecto a ellos? ¿Durante qué tiempo ustedes estiman que debe existir esto? Mira, por el tiempo que conjuntamente con la autoridad, y ahí sí haciendo un análisis sensato y sesudo con los mismos dirigentes laborales, ir haciendo un análisis del día a día. Nunca hemos tenido experiencias, y ojalá Dios quiera que nunca más, con un coronavirus. Entonces nadie puede decir que puede imponer tiempos o plazos para algo. Al contrario, nosotros estamos seguros que tenemos que empezar a aprender a convivir con este COVID. Seguro está, y ¿Cuántos proyectos dicho de los entendidos, permítame terminar la idea nada más. Dicho de los entendidos, por lo menos del 60% de ecuatorianos vamos a contagiarnos, ¿no? En el transcurso del tiempo. Tendremos que empezar a convivir y a ver si ojalá la mayoría de esos, ojalá todos, solo sea un contagio y tenga posibilidad de cura, ¿sí? Entonces, en función de ello, es lo que tenemos que ir en conjunto, de poner actitudes, y peor todavía, de poner actitudes politiqueras, que nuestro tema no es político, es simplemente técnico, de poner actitudes en todos esos sentidos y empezar a hacer un análisis conjunto y según el tiempo seguirnos acoplando, porque nadie tiene experiencia en esto. Entonces tenemos que irnos modulando y moldeando en función de los días, cómo van pasando. Será una experiencia en conjunto que tendremos que ver. Tiene que ser una suma de voluntad si queremos que el país salga adelante. Caso contrario, cada quien con rigideces, no vamos a dar pasos adelante. Sí, ahora sí, perdón, le escucho la pregunta que iba a hacer. Perfecto. Ahora, ¿cuántos proyectos se encuentran registrados dentro de la ciudad de Quito que están dentro del plan piloto del gobierno? El COE, justo a partir de esta hora, 2 de la tarde, tiene hecho un mapeo total de proyectos a nivel del país. No es a nivel de la ciudad de Quito, es a nivel de todo el país. Y justamente están escogitando a nivel nacional dónde son la situación geográfica, si en los estados, en los sitios donde proyectan o ya están desarrollándose proyectos para que puedan culminarse, cómo está el entorno del proyecto, cómo está el entorno de las familias de los trabajadores. Es decir, el COE está haciendo un trabajo bastante sesudo para poder autorizar. Entonces, ¿cuántos proyectos van a autorizar? Ni los mismos del COE saben porque justamente están haciendo esos análisis rigurosos, pero primero lo que están haciendo es sacando los protocolos, es decir, los parámetros sobre los cuales estos proyectos deben regirse si quieren abrir las puertas y si no, el COE no los va a autorizar. Entonces es un conjunto
de lineamientos y políticas que tenemos obligación de cumplirlas, y solo ahí el COE autorizará. Es por eso que no le puedo dar un número, porque está en proceso de análisis. No es que escogieron a dedo, sino están analizando sectores, sitios y la rigidez que se necesita para este trabajo. En función de ello, si usted me permite. Perfecto. Ahora, nosotros estamos proponiendo algo. siga adelante. Una de las cosas que puso a la defensiva algunas personas es la movilidad que va a dar el hecho de que una obra esté en tal o cual parte, pero que los trabajadores tienen que ir y venir de su casa. Nosotros hemos propuesto al COE, y están dentro de su análisis, que se generen campamentos en la obra y empecemos a trabajar y acostumbrarnos a trabajar como trabajan en el Oriente, en jornadas de 22/8. Y así usted evita una posible ir y venir de los trabajadores y una posibilidad real de que eso se convierta en un foco transmisor de este COVID. Si usted les tiene confinados en jornadas a los trabajadores, pues es menos susceptible de que esto ocurra. Entonces, nuestra propuesta es que se trabaje, pero en jornadas 22/8. No importa el porte del proyecto, no importa que eso incumbe en verdad una inversión que no ha estado programada, pero es más barato hacer eso y tratar de evitar con posibles contagios a que no incurramos en estos gastos y que tengamos tal vez ser un foco de un rebrote de la infección de este coronavirus. ¿Sí? Ahora yo le pregunto a usted, en el caso quiero que me responda una pregunta de carácter tipo personal, no sé cómo lo voy a interpretar. ¿Cómo reaccionaría usted en el caso de que uno de sus trabajadores resulte infectado del COVID? ¿Cómo actuaría o cómo implementaría usted el protocolo? Justamente, ese es el riesgo mayor a lo que se van a ver abocados todas estas empresas que van a salir en proyecto piloto, de prueba o un experimento, ¿no? Justamente el protocolo dice todas esas cosas que yo soy ingeniero civil, no entiendo nada de medicina. El protocolo dice que tiene que tener médicos, que tiene que ver el entorno, que tiene que tener cerca los dispensarios médicos, que tiene que tener indicado, focalizado enseguida todo eso para esta posibilidad, que tiene que tener previsto un plan justamente de acción inmediata el momento que Dios no quiera alguno de los empleados o trabajadores o uno mismo como empleador le toque en mala suerte ser contagiado con el virus. Todo eso es el protocolo. Protocolos no son 2 líneas, es una serie de consideraciones Es que un manual. incumbe desde el momento que usted sale de su casa. Desde ahí es las consideraciones del protocolo. Y es por ello que incluso el COE está así sensatamente las cosas y muy bien. Primero están analizando el protocolo, van a aprobarlo ello y el paso siguiente es empezar a analizar en dónde están las obras y cuáles son susceptibles de autorizarlas. Por eso es lo que no podemos dar las definiciones al momento, sino es el COE quien tiene que darlas y lo harán públicas en su momento. Nosotros lo que estamos es tratando abonar con nuestra experticia lo mejor que se pueda para que esto sea lo más viable posible, porque hay que empezar a pensar que algún día tenemos que empezar a salir, pues. ¿Sí? Exactamente. Ahora, yo le pregunto, ¿cuál ha sido el accionar de los afiliados a la Cámara de la Construcción con sus trabajadores? Porque bien usted mencionaba al inicio de esta entrevista, son personas que se encuentran con escasos recursos económicos, tienen alimentos y ahora que no podemos salir a laborar, no tienen recursos económicos para abastecerse. No sé si la Cámara de la Construcción, mediante sus miembros, ha desempeñado una especie de acompañamiento de ayuda económica o de abastecimiento de alimentos. ¿Cómo está esa parte en función de la Cámara? Mira, hay instancias que se han dedicado y celebro y hemos apoyado, además hemos sido unos transmisores de difundir, no directamente como Cámara, sino hemos apoyado a fundaciones
hemos apoyado al ministro de Bienestar Social. De todos los emprendimientos que han hecho, nos hemos hecho eco y mucha de nuestra gente ha aportado para poder ayudar a la gente. Pero de manera directa, con quienes somos responsables, lo primero que hicimos es hacer una charla de orientación laboral para que no se malentienda y empiece a haber unos despidos masivos a mansalvas, sino mejor dimos las orientaciones técnicas laborales y con las disposiciones que dio desde el Ministerio de Trabajo, nos dieron algunas herramientas para poder flexibilizar, porque también hay que entender de dónde el empleador paga cuando tiene cero producción y tiene una carga laboral. Entonces hay que ver desde las dos partes y qué bueno que nos dieron ciertas herramientas para respirar un poco el mismo ministro de Trabajo en el hecho que nos dijo, a ver, en algunos casos prorrateen, es decir, en un común acuerdo con el trabajador, ahorita usted que va a estar en su casa, ¿necesita para qué? No está para vestirse, no está para objetos suntuarios, no está para nada, no está para comer. Entonces ahí puede entrar en una negociación y de hecho la mayoría hemos tomado esa herramienta legal del Ministerio de Trabajo. Si les miren, vamos a pagarles un porcentaje menos ahora del sueldo para que me alcance para prorratear en el resto del tiempo. Y no es que el resto del sueldo ya no se le va a pagar, igual se le pagará en un acuerdo en unos 2, 3 meses prorrateado. Entonces, eso de disminuir el pago en una nómina inflada ahorita de cero producción es un peso tan grande que le permite usted equilibrar en algún tiempo, ojalá no sean muchos meses, para poder de nuevo empezar a producir. Entonces, han habido herramientas de las cuales nos hemos valido. Ha habido esta suspensión de trabajo. Hay temas, como le decía, en el plano administrativo especialmente. En el plano práctico, la construcción se ha parado totalmente en cero. Y si usted no tiene ninguna producción, y en el caso de trabajadores que están en nómina, tienen vacaciones incluso acumuladas. Entonces lo que se les ha hecho es que se acojan a estas vacaciones, porque si van a estar en su casa, mejor que se acojan a vacaciones. La suspensión laboral también. Hemos suspendido a algunos trabajadores, pero prorrateando el pago del sueldo en el tiempo, porque realmente no estamos haciendo nada. Entonces hay una serie de consideraciones de las que se ha tomado, tratando siempre evitar que el último recurso sea el despedir, porque eso va a ser un hecatombe a nivel de seres humanos, a nivel de la gente, estando confinados, ganando poco sueldo y en poco tiempo incluso que le despidan. Imagínense la crisis social que se generaría. Nosotros estamos llamando a la cordura de todos y que pensemos en evitar ello. Ese es el planteamiento de que la flexibilidad laboral tiene que darse. Sí, le escucho. Por acá nos hacen llegar un mensaje, Edison Giovanni Tierra, y dice, no sé si esta propuesta ya la tomaron ustedes o la consideraron, le hago llegar, y me va a decir usted cuán factible es o no es conveniente. Menciona, una propuesta también sería dar un crédito para adecuaciones, remodelaciones para implementar, ejemplo, en locales comerciales, ambientes de desinfección, áreas que prevengan la salud y atraiga el ingreso de aquellos. ¿Cómo lo lee? Por supuesto. Yo les invito a que escuchen, voy a hacerme propaganda, perdónenme como cámara un momentito. A raíz de que empezó esto del COVID y estamos confinados, obligados a estar confinados en nuestros hogares, con nuestro equipo de imagen institucional, decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos abonar en lo que es la sociedad? Y creamos un espacio que se llama Reflexiones en la Cámara, todos los días, de 8 a 9 de la mañana, todos los días lo damos, pero invitamos a personajes del quehacer con poder de decisión pública del Ecuador, que vean desde nuestro sector qué podemos hacer. Parte de ello, y ahí va la respuesta a mi pregunta al señor Tierra, lo invitamos al presidente de Asobanca, en el cual hicimos nuestro planteamiento, que tiene que haber créditos para también la gente pequeña. En el campo del empleador, no solo podemos hablar de constructoras y constructoras del nivel que construyen edificios, que hagan de 100, 200 viviendas. Habemos que somos la gran mayoría constructores pequeños
y personas naturales, constructores también. Para ellos les decíamos, para esta gente, tienen que empezar a crear, a idearse, crear fondos y créditos para un préstamo para que podamos sobrevivir, hablándole así, muy morochamente. Nosotros muchas veces, las personas naturales, necesitamos no, sino unos 5, unos 10,000 dólares para poder sobrevivir, para que puedan hacer estas adecuaciones y poder implementar un emprendimiento. Hoy todos tenemos que empezar a ser emprendedores y empezar a ser imaginativos para ver si salimos adelante. Pero la banca tiene que ejercer un rol muy importante, nos guste o no, vamos a empezar a vivir de préstamos. No creo que seamos, sino un porcentaje bajísimo, la gente que cuente con recursos para respaldarse un gran tiempo. La mayoría vamos a empezar a vivir de préstamos y más todavía si queremos tener emprendimientos. Vamos a estar vigilantes de que los pedidos que hemos hecho, pues se concrete. Hemos invitado también al gerente del BIES y hemos dicho igual que empiecen a dar préstamos y que no solo se direccione. Le hemos dicho, vino el mismísimo señor ministro de Vivienda, que los 400 millones de dólares que estaban destinados para hacer vivienda, que empiecen a reconsiderar y que eso justamente sea para adecuaciones, para remodelaciones, para ampliaciones, es decir, bajar el nivel de la inversión a cosas más del día a día para que se pueda diversificar el empleo, para que la gente pueda moverse. Todas esas propuestas las hemos hecho en documento y públicamente mediante estas invitaciones a estos personajes. Ya hemos hecho estas propuestas, están ya en curso y seguiremos haciendo la presión necesaria porque no es solo el señor Tierra, nosotros desde acá, como Cámara de la Construcción, tenemos multiplicado por cientos, señores Tierra, en los que me incluyo, que necesitamos no necesariamente créditos grandes para poder sobrevivir. Exactamente, estamos en un momento muy crítico que nos encontramos contra la pared. Ya para cerrar esta entrevista, conclusiones y cuáles son las próximas proyecciones que tiene o proyectos en los que va a trabajar la Cámara de la Construcción con respecto al contexto en el que nos encontramos actualmente, con ese sentido o con ese afán de regresar a laborar. Aquí lo más importante es que hay que ser imaginativos y presionar a la autoridad de turno que nos dejen hacer las cosas con los controles y chequeos que sean para que nos permitan hacer las cosas. Aquí lo más álgido va a ser la falta de plata, tanto en el sector público como en el sector privado. Esa es una premisa para que cualquier persona quiera hacer algo. Si no tiene plata, está fregado, no podrá caminar. Entonces nosotros hemos dado una serie de consideraciones porque nos permita. Tenemos un asesor económico de primera línea que es experto en financiamientos y en créditos, pero con dineros que se hace gestiones desde el exterior. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo traer plata. Tenemos que ver la forma cómo capitalizar para poder hacer algo. Yo puedo tener la mejor predisposición de contratar a 100 trabajadores, pero primero tengo que tener obra y tengo que ver que esa obra vaya a financiarse para poder pagarles. Si no, me meto en otro problema más grave. Les hago trabajar y no tengo de dónde pagarles. Entonces empezamos a aumentar la crisis que se convertirá ya en una crisis social. Y empiezan las demandas. Entonces tenemos que empezar en conjunto a flexibilizar el sector público, la autoridad quien es la que autoriza para dar los lineamientos, y desde el sector privado tenemos que arrimar el hombro, que sí estamos ávidos de quererlos hacer, pero que sea un conjunto de voluntades. Y los empleados, mi llamado, a que ahora tenemos que dejar de lado ese mal denominado, que ellos son los pobrecitos, que son las víctimas, y el empleador es el victimario. Tenemos que sentarnos a ver en conjunto cómo podemos empujar y caminar. Y si nos dejan que les masifiquemos en el trabajo, les prometo que eso va a ser uno de los éxitos para que la gente pueda tener algo para comer. Estamos viviendo en un extremo que muchos ahora, a Dios gracias, desde la comodidad de nuestra casa, todavía no lo estamos percibiendo. Nosotros sí, porque recibimos llamadas a diario. Ingeniero, déjeme ir, aunque sea, le voy, le lavo el carro y me vengo.
aunque sea que me dé unos $2. Esas son las realidades que estamos viviendo, que mucho el común de los mortales no los ve todavía. ¿Ah? Entonces, tienen Acá que me, dejarnos hacer las cosas. Sí, por favor. acá me llega una inquietud de último momento de Ujú. Verónica Pérez, que le hago llegar igualmente. Buenas ¿Ya? tardes, una pregunta. ¿La Cámara podría también hacer una gestión y voz de los constructores para que el municipio de Quito sea ágil en el registro de la propiedad? Muy agradecida por sus comentarios. Dígame. No, les agradezco estas preguntas porque en verdad el común de la gente no lo sabe y voy a pedirle que cuando tengamos resultados me permita mejor estar aquí a la inversa. Yo voy a pedirle que me invite para dar esta información. La Cámara Adelante, no desde hay hace, ningún problema. gracias, esa apertura es la que necesitamos para que la gente se ilustre. La Cámara desde hace unos 6 meses ya estamos en un proyecto que lo de reforma de toda la trimetología del Distrito Metropolitano de Quito, porque es un vía crucis y creemos que no es justo que siendo la misma en una sola alcaldía de un solo distrito metropolitano, que en la zona norte para hacer un trámite le pidan unos requisitos, en la zona centro otra, en la zona sur otra. ¿A título de qué? Si estamos hablando del mismo municipio. Lo que le dividieron es en zonales nada más. Sí, yo sé el Vía Crucis, que es el registro de la propiedad. Estamos haciendo algo que le llamamos una propuesta trole para que salga con una decisión del Consejo y sea una resolución, pero estamos hablando de todo un macro, todo un conjunto. Hay cosas que se las puede hacer la tecnología como ahora. Este tipo de entrevistas en verdad antes era un poco difícil, solo quienes tenían equipos preparados. Ahora mire, estoy desde mi teléfono celular haciendo una entrevista fabulosa con ustedes. Entonces la tecnología, ¿por qué no la ponen al servicio de la tramitología tan engorrosa que hace que, por ejemplo, se convierta igual en una tortura presentar un proyecto en el municipio? Porque muchas veces dependemos de burócratas que le empiezan a ver que ha puesto mal una coma, que tal vez le faltó poner una tilde y le mandan a regresar a que imprima de nuevo todo el proyecto. Permítame darle solo un ejemplo más práctico. Una vez presentamos un proyecto y faltaba que chequee que no estaba de acuerdo tal vez en 1 metro de un terreno que se presentaba en el proyecto. Y dijo, no, ¿sabe qué? Vaya de nuevo, haga el levantamiento topográfico y tráigame con el nuevo levantamiento para ver si coinciden los metros que usted me está proponiendo. Oiga, entre al Google Maps, ahora tenemos herramientas, demórese 1 minuto, mida ahí el terreno y vea si se coincide con lo que yo le estoy proponiendo, si esto es impreso desde ahí también y chequeado en el terreno. ¿Qué le cuesta? No, son burócratas que justifican su trabajo, el poder tener más gente ahí eh, con estas ir y venir de los trámites, simplemente para justificar su trabajo. Entonces tenemos que poner la tecnología al servicio para evitar estas barbaridades que lo único que hacen es entorpecer. Entonces le estoy dando algunos ejemplos del conjunto que nosotros tenemos, que estamos visionando en cada trámite del municipio. Sí, es espantoso ver cómo los burócratas nos tropiezan las cosas. Y hay que decirlo con firmeza y con entereza, con mucho respeto, sí, pero hay que decir las cosas por su nombre. En eso ya estamos con la Cámara, afortunadamente, del municipio, y si hay que decirlo, el señor alcalde ha abierto en esto las puertas y ha aceptado que presentemos estas propuestas de cambio, pero lo estamos haciendo de manera global en todo el municipio, no solo en una parte, porque tenemos identificado todos estos problemas. Sí, Perfecto, mi estimado Leopoldo Campo, presidente de la Cámara de la Construcción. Eh, de parte de acá, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Espero que haya pasado ameno en la entrevista sí, sí, sí. y haber sacado la duda de uno de nuestros seguidores, nuestros radioescuchas, y esperamos muy atentos a su invitación, que ya nos dijo públicamente. Estamos listos y dispuestos para servirlo y estar en contacto. Esperemos que el sector de la construcción se reactive o regrese a sus labores y que no tengamos que lamentar con personas contagiadas o personas que hayan fallecido a causa de este virus, de este contexto social.
Muchísimas gracias, mi estimado Leopoldo. Hasta